Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, continuando siempre en este bello y gran canal TVX y mañana en YouTube y Facebook, complementando la información a través de las redes sociales. Las campañas de desinformación que se ven en el presente, tanto nacionales como internacionales, no es cosa reciente, sino que ha sido la tónica y sistema utilizado desde tiempos inmemoriales. De esa forma también se ha cambiado la historia. El diario de hoy, campeón de la desinformación, está ya desde el mes pasado peleando el primer lugar ahora con la prensa gráfica. Quien se sintió atrás de secundona y ahora le quiere disputar el campeonato desinformador. Y ahora se encuentran en los penales. A ver quién es el más desinformador. Desde el tiempo de la feria de agosto, la prensa gráfica incluso le está ganando al diario de hoy con más penales. Pero ahora no hacen el mismo daño. Han bajado a la mitad su tiraje. Y es más, unos dicen que a la tercera parte. Y para no bajar más hacen promocionales, descuentos, ofertas. Dejan 2 diarios en lugar de 1 para no bajar mucho más. Siempre siguen bajando, pero quieren desacelerar un poco su bajada, más lenta. La aceptación de las mentiras que dicen proviene de la tendencia de muchos a creer todo lo que leen, a no razonar, a aceptar las cosas sin analizarlas, a repetir y a copiar, a pensar, como me gusta decir varias veces, con cabezas ajenas. Gracias a Dios que eso está cambiando. Y hay grandes sectores de la población que ya abrieron los ojos, sobre todo la juventud. También quienes aceptan con naturalidad todo, aún siendo totalmente ilógico, simplemente porque no inician ni siquiera un simple análisis. A veces porque no les conviene, pero muchas veces porque no están acostumbrados a hacerlo. Con el más pequeño análisis y profundidad mínima de las cosas, se darían cuenta que muchos paradigmas, verdades ejemplares, se convierten en simples paradojas, ideas extrañas a lo que se considera verdadero. Sin embargo, la incompatibilidad aparente de toda paradoja adquiriría su lógica total al profundizarla adecuadamente, y así se puede hacer y seguir aclarando conceptos. Y este es el objeto de este programa. Aclarando Conceptos es un programa permanente cuya función es puntualizada por su nombre, aclarando conceptos. Cuando necesitamos crítica, usamos la sana crítica, el consejo oportuno y las soluciones posibles. Descartamos totalmente la crítica destructiva sin argumento, que muchas veces es ignorancia, otras veces malicia o también mala intención. Y cuando necesitamos reconocer buenas actitudes, también lo hacemos independientemente de quién sea el sujeto mencionado, o a qué partido, o no importa el partido que pertenezca, o la religión que posea. También analizamos la actuación de los funcionarios públicos, sea del partido que sea, considerando las limitantes y el marco de referencia que les corresponde actuar. También tocamos todos los ítems con amplitud, pero también con profundidad dentro de la limitación del tiempo del programa, usando la lógica y el análisis y desechando la mentira y sobre todo las medias verdades. Cuando la verdad no es evidente, indicamos claramente que se trata de nuestra propia perspectiva. Sin embargo, hay aseveraciones históricas y hechos recientes que se aceptan sin discusión y que se derrumban con el más mínimo análisis o la presentación de las pruebas históricas. Nosotros somos incisivos en ello. No aceptamos esa aparente verdad, producida por una mentira permanentemente mantenida y sostenida a través del tiempo, ni esas nuevas mentiras deseosas de formar parte de la historia en el próximo futuro, ni la excesiva tolerancia de actos negativos evidentes de algunos, y por el otro lado el excesivo desprestigio repetitivo y permanente sobre otros, incluyendo ciudadanos comunes, fuera del quehacer gubernamental y sobre todo contra los opositores políticos. El estimado lector y el televidente y el radio oyente tienen que ser oyentes y videntes críticos de analizar todos los contenidos, incluyendo los presentados en este programa. Después de acostumbrarse a pensar, escudriñar, analizar y resolver, se llegará a muchas reflexiones lógicas y se estará en la verdad o cerca de ella. Pero tenemos que diferenciar lo que significa disentir o confrontar con el diálogo fecundo. Las ideas se combaten con ideas y la violencia a todas luces negativa. La confrontación no pertenece solo a nuestro país, sino que es universal. Se llega incluso al fanatismo, donde no se tolera que otro piense diferente y hasta se atenta con medios violentos.
Los seres humanos podemos confrontar, pero también podemos dialogar con amplitud y tolerancia, mejorando la convivencia y definiendo estrategias para poder vivir en paz, pero eso sí, con justicia y dignidad. Esencialmente, el reto consiste en avanzar en el camino de la tolerancia y el entendimiento, sin perder en ese avance la propia identidad y nuestros propios principios. No podemos estar tampoco contra la libertad de expresión, porque es precisamente esta la que nos garantiza la posibilidad de expresar nuestros valores, su naturaleza y poder, y así contrarrestar la estrategia de la confrontación y el estereotipo, e incluso la media verdad, inculcando a la gente una imagen fraudulenta y distorsionada por esta media verdad o por la mentira. Si los medios se cierran, ahí están las redes sociales, cada vez en aumento. Pero la libertad de prensa debe ser entendida no solo en tener la oportunidad de manifestarse sin coacción alguna, sino también en permitir disidencias, aceptar apoyos y también oposiciones, criticar hechos y no personas, en informar y no en desinformar. Libertad de expresión, convivencia, respeto y conocimiento son buenos puntos de partida para una hermandad universal. Patriotismo. Nuestro patriotismo es considerarnos los salvadoreños hermanos, trabajar en función país, dejar de lado los intereses personales, considerar como fundamental la estabilidad nacional y el progreso de nuestro país, unidad en la lucha, buscando la solución a la problemática nacional, la solidaridad y la hermandad. Sin embargo, la realidad lamentablemente es otra, muchas veces completamente diferente. En el gobierno anterior no se publicaban, me refiero, en un gobierno de arena, todos los gobiernos de arena y sobre todo en el último y el penúltimo de arena, no se publicaban las noticias sobre la delincuencia en base a la campaña de los medios Me Uno por la Paz. Hoy la mayoría de medios se han unido en hacer todo lo contrario. Antes uno no se daba cuenta, ahora uno tiene a la mano en la pantalla, en la hoja de papel o en la radio las noticias más espeluznantes sobre asesinatos en cualquier cantón o municipio, incluso alejado, todo enfrente de nuestros ojos o de nuestros oídos como si fuera enfrente de nuestras casas. Alguien puede decir, pero es papel de los medios informar. Está bien, informen, pero no lo hagan desproporcionadamente con enormes despliegues periodísticos, páginas enteras de reportajes y fotos destacadas de pandilleros con un amarillismo total. Eso se le niega sistemáticamente a la ciudadanía decente que no pertenece al grupo dominante o a sus allegados. Hay que ser del grupo dominante o ser delincuente para tener cabida puntual en los periódicos, sobre todo los medios escritos de la derecha tradicional. Además se le mete miedo a los empresarios y ser inducido a no invertir con resultados negativos para la economía del país, pero también para los propios intereses económicos de los empresarios secundarios. Con la campaña masiva negativa anterior en el tiempo de la guerra, los que se fueron y volvieron perdieron su liderazgo y no progresaron. Fue para ellos verdaderamente la década perdida. Los que se quedaron crecieron espectacularmente y a eso se debe el reacomodo de las familias en el mundo empresarial salvadoreño. Volver a repetirse la historia. A pesar de todo, el capital salvadoreño debería continuar invirtiendo en nuestro querido El Salvador y dejar de volver a temer a los fantasmas del pasado que hoy vuelven a tomar forma, asustando de nuevo con un nuevo, valga la redundancia, petate del muerto, aunque hoy con otros estilos y nuevos mensajes. Yo soy empresario, que aunque me gusta la política, no me interesa la política partidista y por consiguiente no necesito el compadrazgo político. En mi mismo caso están la mayoría de empresarios salvadoreños, pero inexplicablemente tienen miedo al actual sistema. No solo la precaución empresarial necesaria en los negocios, sino mucho mayor, con un temor casi insuperable. Si aparte de la crisis económica mundial y los problemas políticos heredados se le suma este temor empresarial desproporcionado a invertir, entendemos claramente el porqué del lento crecimiento de la economía. Lo que no comprendemos es por qué se culpa de eso al actual gobierno y al anterior, cuando los empresarios estamos siempre ponderando que el crecimiento depende más de la inversión privada que de la inversión pública. Actualmente hay oportunidades de progresar. Los bancos están abriéndose a los créditos y hay una gran inversión extranjera disponible para incursionar en nuevos proyectos, con préstamos o con inversión, que no se han utilizado. Los que no quieren invertir siguiendo los consejos de la política partidista, ya sea de partidos, de medios o de gremiales, tienen todo el derecho de hacerlo.
Pero tengan cuidado cuando inviertan en el extranjero. Invertir en El Salvador es siempre más seguro. Y pongan más cuidado cuando invierten en la India o la China continental. Muchas veces hacen trampa. Fuera de algunos comentarios esporádicos en la prensa escrita nacional y alguna que otra entrevista radial o televisiva, la participación civil en la problemática nacional presentando soluciones prácticamente ha desaparecido y tan solo queda para compensar las redes sociales. Y la crítica destructiva ha dado paso a la crítica de matiz acentuado de política partidista. Si a esto se adiciona la repetición continua de supuestos paradigmas, la posición oficial de la mayoría de los medios, la costumbre simplista de echarle la culpa al otro, la diferencia manifiesta de desprestigiar a unos y proteger a los otros, las acusaciones incompletas, las medias verdades, las mentiras, el cierre de espacios de los contratos políticos y de los competidores molestos. Y toda una crítica aplastante contra los últimos dos gobiernos de izquierda cuyos aciertos para ellos no existen y que todo lo ha hecho mal. En su momento el proyecto Ciudad Mujer, que fue una obra espectacular, que ahora va a crecer más con la inauguración de la unidad en Usulután, fue considerada demagogia, el vaso de leche, populismo, los útiles y uniformes escolares, despilfarro, la construcción de calles, atascamiento, la no construcción, abandono, el control de precios de los medicamentos aún dando suficiente margen de ganancia, quiebre de empresas, créditos blandos de Venezuela para la compra de combustible, pérdida de soberanía, reinversión del ALBA incluyendo alimentos, competencia desleal, etc. Bien dicen los hermanos de Guatemala que a los salvadoreños se les ocurre siempre cambiar los nombres de todas las cosas. Como ellos dicen, hasta el robo le llaman cachería, etc. Todo ha cambiado de nombre, todo es malo cuando lo hace el otro. No se ve nada bueno y el problema es que la alternativa es mantener el status quo histórico, que nos ha llevado a la crisis y a la eliminación de la competencia. Así desean recuperar el control del gobierno, sin trabajar ellos. Que no trabajen los otros, no trabajamos nosotros, el país se hunda, tomamos el país, porque los culpables son los que están ahora gobernando. Muchos ciudadanos no tienen acceso a los medios masivos, incluso con campos pagados. Para muchos el Internet es la única herramienta disponible. Esperemos se potencialice en el futuro para el bien de la democracia. Los medios tradicionales se saturan de noticias intrascendentes y los temas casi exclusivamente de partidarismo político repetitivo. Y de la gran problemática nacional, casi nada. Solo crítica destructiva, sin presentar soluciones, ni siquiera alternativas. Y sobre el análisis y discusión de las medidas a tomar para paliar la crisis, prácticamente nada. Estamos mal, porque no hay ni el más mínimo entendimiento político. La lucha por el poder es tan manifiesta que hasta se pelea al interior de todos los partidos políticos. Casi nadie se pone a pensar que si no hay un diálogo nacional, si no hay un entendimiento mínimo, un punto de concordancia, nuestro país no tendrá futuro. La delincuencia se ha acrecentado en estos últimos meses. Después de la presión de los medios y grupos empresariales y arena para un enfrentamiento frontal con las pandillas y que eso fuera ejecutado por el gobierno. Lo hizo el gobierno, lo está haciendo ahora, pero al mismo tiempo, en vez de ayudar, todos los opositores se unieron para combatir al gobierno en todos los campos, la derecha política, con mensajes negativos de los medios, la venida de los expresidentes de las cámaras de la ANEP de Venezuela y Ecuador criticando al gobierno, comparándolo con el socialismo del siglo XXI de Venezuela, eso da risa. Ya hice un programa anterior demostrando que en este país no se ha adelantado nada en ese camino. Incluso el presidente de la ANEP, con un análisis económico, dijo que han hecho un análisis y que ahora El Salvador lleva el 83% del desarrollo del socialismo del siglo XXI. ¿De dónde saca esos datos y los dice con qué seguridad absoluta? Eso es falso. Yo incluso lo dije en un tuit, El gobierno salvadoreño ha adelantado el socialismo del 21 en un porcentaje que yo le llamo cero, o casi cero. Aquí seguimos siendo un gobierno liberal capitalista, un poco asistencialista. No se necesita ponerse de acuerdo para competir contra el gobierno, los diferentes sectores opositores. No se necesita hablar y ponerse de acuerdo para actuar en conjunto, basta vibrar a la misma frecuencia. No se puede realizar un ataque frontal contra las pandillas, a no ser un entendimiento global previo entre todas las fuerzas vivas de la nación, con un plan colectivo y unido. Todos deben trabajar conjuntamente, aún con diferencias de estilo,
ahora no solo no ayudan a los opositores, sino que además estorban. Los problemas mundiales se recrudecerán y nos golpearán nuevamente, y a esto se aunará a los problemas endémicos de nuestro país. Pero debemos también recordar que no hay problema que no pueda atenuarse con la atención y dedicación adecuada y con la colaboración decidida de todos. La crisis actual de China, la que está pasando ahora y hace unos días, y el bajón enorme de las bolsas mundiales es solo un aviso. No se preocupen, se arreglará, pero vendrán otras. Debemos estar preparados. También debemos de evitar la confrontación innecesaria y evitar la simpleza evasiva de echarle la culpa al otro, sin considerar que algunas veces los acusadores son los culpables o al menos todos somos solidariamente culpables. Y a los problemas humanos se agregará la furia de la naturaleza. Como alguien dijo por ahí, Dios puede perdonar, pero la naturaleza jamás perdona. Desde diciembre del 2004, con el tsunami en Asia, con la muerte de cientos de miles de personas y destrucción de la infraestructura de varios países de Asia del Sur, las grandes calamidades se multiplican por doquier. Incluso una simple depresión tropical, la 12E en el reciente pasado de El Salvador, nos recordó lo vulnerables que somos, pero también las tragedias que se han ensoñeriado en muchas ciudades del mundo en los últimos años, con mayor dureza y fuerza y destrucción. Actualmente el problema principal interno de nuestro país es la delincuencia, seguido de lejos por el desempleo. Estos son problemas donde todos debemos colaborar porque todos somos corresponsables. En lugar de eso hay quienes no colaboran. Y muchos estorban y critican destructivamente al gobierno. Y es tiempo que se busque la solución a los problemas nacionales y que no se siga en la lucha de la toma del poder a como dé lugar. Y esto, tomar el poder, no es necesariamente el deseo de servir, sino como ha sido históricamente el deseo de servirse. Que Dios nos socorra. Muchas gracias.